en el set de filmación de Bloodsport 2, en los estudios Golden Harvest de Hong Kong, el calor sofocante de agosto de 1995 hacía que cada movimiento fuera un desafío. Bolo Yeung, ahora a sus 59 años pero aún manteniendo un físico que desafiaba toda lógica del envejecimiento, estaba repasando una secuencia de combate con el coreógrafo cuando una voz familiar resonó desde la entrada del set. «Bolo, mi viejo amigo». La voz tenía ese tono condescendiente que Bolo había aprendido a reconocer inmediatamente. Steven Seagal acababa de entrar al set, invitado por uno de los productores que pensaba que su presencia podría generar publicidad para la película. Con su característico cabello largo, ahora tocando sus hombros y vestido completamente de negro como siempre, Seagal caminó hacia el centro del set con esa confianza que bordeaba la arrogancia. «Escuché que estás haciendo otra película de artes marciales», continuó Seagal mientras se acercaba, sus palabras cargadas de una superioridad mal disimulada. «Sabes, si necesitas ayuda con las coreografías de combate, podría mostrarte algunas técnicas reales de Aikido. Harían que las escenas se vieran mucho más auténticas». Bolo se giró lentamente, y aquellos que lo conocían bien pudieron ver el destello de irritación en sus ojos. Antes de que pudiera responder, Seagal añadió las palabras que cambiarían todo. «De hecho, entre tú y yo, creo que soy mejor en combate real. El Aikido es superior a cualquier Kung Fu cuando se trata de efectividad genuina». El set completo se congeló. Los técnicos dejaron de moverse, las cámaras dejaron de ajustarse y un silencio denso cayó sobre el estudio. Lo que sucedió en los siguientes 8 segundos no solo quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, sino que se convertiría en una de las lecciones más brutales sobre la diferencia entre hablar y demostrar. Si quieres descubrir qué hizo exactamente Bolo Yeung en esos 8 segundos que dejó a Steven Seagal completamente humillado frente a todo el equipo de producción y conocer las consecuencias que este momento tendría para ambos hombres, quédate hasta el final porque esta historia revelará verdades sobre el ego y la realidad que cambiarán tu perspectiva para siempre. La tensión entre Bolo Yeung y Steven Seagal no había comenzado ese día, tenía raíces que se remontaban a una década atrás, a mediados de los años 80, cuando Seagal había comenzado a hacer olas en Hollywood con su primer película, Above the Law, en 1988. En aquel entonces, Seagal había hecho declaraciones audaces en múltiples entrevistas sobre cómo su entrenamiento en Aikido lo hacía superior a otros actores de artes marciales. Había mencionado específicamente que actores como Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris y Bolo Yeung eran simplemente atletas con músculos, pero carecían de la sofisticación técnica real que él poseía. Estas declaraciones habían irritado profundamente a Bolo, quien había dedicado más de 5 décadas de su vida al estudio serio de las artes marciales chinas tradicionales. Para él, las afirmaciones de Seagal no solo eran arrogantes, eran ignorantes, mostrando una falta fundamental de respeto por tradiciones marciales que tenían siglos de historia y refinamiento. Bolo había permanecido en silencio públicamente, siguiendo el principio de Kung Fu de que el bambú vacío hace más ruido, pero privadamente había expresado a amigos cercanos su desdén por el estilo autopromotor de Seagal. Ahora, en agosto de 1995, Seagal había llegado a Hong Kong como parte de una gira promocional para su última película. El productor de Bloodsport 2, pensando ingenuamente que sería una buena oportunidad de networking, había invitado a Seagal a visitar el set. Lo que el productor no había anticipado era que Seagal vería esto como una oportunidad para inflar su propio ego en territorio que tradicionalmente pertenecía a los artistas marciales de Hong Kong. Cuando Seagal hizo su declaración sobre ser mejor que Bolo, el equipo de filmación completo estaba presente. Había aproximadamente 30 personas en el set, directores, camarógrafos, técnicos de sonido, asistentes, actores de reparto, y todos ellos ahora miraban entre Bolo y Seagal, esperando ver cómo respondería el legendario maestro de Kung Fu. Bolo cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, una técnica de control que había aprendido décadas atrás en el templo Shaolin,
donde había entrenado en su juventud. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. No iba a permitir que esta arrogancia quedara sin respuesta, no en su territorio, no frente a su equipo, no cuando representaba décadas de tradición marcial china. «Steven», dijo Bolo, su voz calmada pero con un filo de acero. «Si crees que eres mejor, demuéstralo. Aquí mismo, ahora mismo. No con palabras, con acción». Seagal sonrió, esa sonrisa confiada que había perfeccionado a través de años de películas donde siempre era el héroe invencible. «¿Estás seguro, Bolo? No quiero lastimar a un hombre de tu edad. Tienes casi 60 años». La condescendencia en su voz fue como echar gasolina al fuego. Bolo dio 2 pasos hacia Seagal, cerrando la distancia entre ellos hasta que estaban a apenas 2 metros de separación. «Preocúpate por ti mismo», respondió Bolo. «Te doy oportunidad libre. Intenta aplicar cualquier técnica de tu aikido superior. Si puedes siquiera tocarme con una técnica válida en los próximos 30 segundos, admito públicamente que tu arte es superior». El desafío estaba lanzado, y era tan directo que no dejaba espacio para retractarse sin parecer cobarde. Seagal, atrapado por su propio ego y las expectativas de todos los presentes, asintió. «Muy bien, pero recuerda que tú lo pediste». El coreógrafo de la película, un veterano llamado Yuen Biao, que había trabajado con Jackie Chan y otros grandes del cine marcial de Hong Kong, rápidamente despejó un espacio en el centro del set. No colocaron colchonetas ni establecieron reglas elaboradas. Esto sería crudo y directo. Robert Klaus, el director, aunque nervioso sobre posibles lesiones y retrasos en la producción, reconoció que intentar detener esto ahora sería inútil. Ambos hombres se posicionaron en el espacio despejado. Seagal adoptó su postura característica de aikido, esa postura triangular con peso en la pierna trasera, manos posicionadas para interceptar ataques entrantes. Se veía confiado, casi relajado. Bolo simplemente se paró en una postura neutral, pies al ancho de hombros, manos colgando casualmente a los lados. Para cualquier observador casual, parecía que no estaba ni siquiera preparado para defenderse. Yuen Biao, actuando como árbitro improvisado, miró a ambos hombres. ¿Listos? Ambos asintieron. «Comiencen». Lo que sucedió en los siguientes 8 segundos sería analizado y discutido en la comunidad de artes marciales durante años. Seagal se movió primero, intentando cerrar la distancia para aplicar una de sus técnicas favoritas de aikido. Se dirigió hacia el brazo derecho de Bolo, intentando ejecutar un nikkyo, una torsión de muñeca dolorosa que en demostraciones hace que los oponentes caigan de rodillas inmediatamente. Pero cuando las manos de Seagal estaban a centímetros de hacer contacto con la muñeca de Bolo, el maestro de Kung Fu simplemente movió su brazo. No fue un movimiento exagerado ni dramático, fue una retracción económica y precisa de apenas 20 centímetros, pero fue suficiente para que las manos de Seagal cerraran en aire vacío. En el mismo instante, aprovechando que Seagal había extendido sus brazos y comprometido su peso hacia adelante en el intento de agarre, Bolo dio un paso lateral y ejecutó una técnica de Kung Fu llamada Lao Sau, mano arrastradora. Su mano izquierda hizo contacto con el codo extendido de Seagal y con un movimiento que parecía casi casual, tiró hacia abajo mientras simultáneamente usaba su mano derecha para empujar el hombro de Seagal en la dirección opuesta. El efecto fue devastador. El cuerpo de Seagal, que había estado inclinado hacia adelante intentando el agarre, perdió completamente su balance. Sus pies se enredaron mientras intentaba recuperar su centro de gravedad, pero la física estaba en su contra. Bolo había explotado perfectamente el momento de máxima vulnerabilidad, cuando Seagal estaba comprometido a su técnica y no podía ajustar. En lo que pareció casi cámara lenta para los espectadores, pero que en realidad tomó menos de 2 segundos, Steven Seagal cayó al suelo. No fue una caída controlada ni un rodamiento marcial elegante del tipo que ejecutaba en sus películas. Fue una caída torpe y humillante, su trasero golpeando primero la madera dura del piso del set, seguido por su espalda, el impacto produciendo un sonido sordo que resonó por todo el estudio. Pero Bolo no había terminado.
Antes de que Seagal pudiera siquiera procesar lo que había sucedido, Bolo estaba sobre él. No de manera agresiva o violenta, pero con una velocidad y control que demostraban décadas de entrenamiento genuino. La mano derecha de Bolo se posicionó a 2 centímetros de la garganta de Seagal, los dedos extendidos en forma de lanza, en una posición que en combate real habría sido un golpe devastador a la tráquea. Si te está fascinando esta historia increíble y quieres ver más contenido sobre los momentos más impactantes de las artes marciales, suscríbete ahora al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El silencio en el set era absoluto. 30 personas contenían el aliento colectivamente, procesando lo que acababan de presenciar. Steven Seagal, el hombre que había afirmado superioridad apenas 2 minutos antes, estaba en el suelo, completamente dominado, con la mano de un hombre casi 30 años mayor posicionada para un golpe que podría haberlo dejado luchando por respirar. Y todo había tomado exactamente 8 segundos desde que Yuen Biao había dicho «comiencen». Bolo mantuvo la posición por 3 segundos más, tiempo suficiente para que el mensaje fuera absolutamente claro, antes de retroceder y extender su mano para ayudar a Seagal a levantarse. Era un gesto de respeto marcial, ofreciendo ayuda después de la dominación, pero también tenía un elemento de gracia. No estaba buscando humillar más allá de lo necesario para probar su punto. Seagal, sin embargo, ignoró la mano extendida. Se levantó por su cuenta, su rostro había pasado de la confianza arrogante a un rojo intenso que podría haber sido por vergüenza o por ira, probablemente ambas. Sacudió el polvo de su ropa negra, evitando el contacto visual con Bolo y con todos los demás en el set. «Eso fue suerte», murmuró Seagal, pero su voz había perdido toda convicción. Sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Bolo negó con la cabeza lentamente. «No fue suerte, Steven, fue realidad». Realidad es que hablar no es lo mismo que hacer. Afirmar superioridad no es lo mismo que demostrarla, y técnicas que funcionan en demostraciones con estudiantes cooperativos no siempre funcionan contra oponentes que saben lo que están haciendo. Las palabras eran duras, pero dichas sin malicia. Bolo estaba enseñando, no burlándose. Continuó. «Tu aikido tiene valor, no lo niego, tiene filosofía hermosa, principios interesantes sobre flujo y energía, pero no es invencible. Ningún arte es invencible. Cuando vienes a Hong Kong, a un set donde la gente ha dedicado vidas enteras al estudio de artes marciales y afirmas superioridad sin base, muestras falta de respeto no solo a mí, sino a tradiciones que tienen 1000 años de historia». Seagal finalmente hizo contacto visual con Bolo y por un momento algo pareció cambiar en su expresión. Quizás era el comienzo de comprensión genuina o quizás simplemente la realización de que había cometido un error grave. «Vine aquí pensando que...» comenzó Seagal, pero su voz se desvaneció. No tenía una buena manera de terminar esa oración. Había venido pensando que podría impresionar, que su fama de Hollywood le daría credibilidad automática, que sus afirmaciones serían aceptadas sin cuestionamiento. Todo eso había sido expuesto como ilusión en menos de 10 segundos de interacción real. El director Robert Klaus, viendo una oportunidad de difuminar la tensión, se acercó. «Bueno, eso fue instructivo. Steven, quizás sería mejor si continuáramos esta conversación en privado. Tenemos un horario de filmación que mantener». Era una salida diplomática, dándole a Seagal una manera de retirarse del set sin más humillación pública. Seagal la aceptó inmediatamente, asintiendo rígidamente y caminando hacia la salida del set sin decir otra palabra a Bolo o a nadie más. Su lenguaje corporal era completamente diferente de cuando había entrado 30 minutos antes. La confianza arrogante había sido reemplazada por una postura cerrada, hombros encorvados, pasos apresurados de alguien que simplemente quería estar en cualquier otro lugar. Después de que Seagal se fue, el set permaneció en silencio por varios segundos más antes de que gradualmente la actividad normal comenzara a reanudarse. Pero las conversaciones en voz baja eran todas sobre lo mismo. ¿Habían realmente visto a Steven Seagal, la estrella de Hollywood,
ser dominado tan completamente y tan rápidamente? La respuesta era innegablemente sí, y todos sabían que esta historia se propagaría. Yuan Biao se acercó a Bolo con una sonrisa en su rostro. Eso fue maestría perfecta, hermano mayor, no solo en técnica, sino en timing, en lectura del oponente, en no usar más fuerza de la necesaria. Bolo se encogió de hombros, volviendo a su característica humildad. No fue nada especial. Él telegrafió su intención desde el momento en que decidió moverse. Su peso estaba mal distribuido, sus hombros se tensaron antes de que sus manos se movieran, sus ojos miraron exactamente donde iba a intentar agarrar. Para alguien con experiencia era como leer un libro abierto. Esta era la diferencia fundamental que el encuentro había expuesto. Bolo había pasado décadas no solo aprendiendo técnicas, sino aprendiendo a leer oponentes, a reconocer señales sutiles de intención, a explotar ventanas de oportunidad que se abrían y cerraban en fracciones de segundo. En los días siguientes, la historia del encuentro se propagó por Hong Kong como fuego en pasto seco. Cada persona que había estado en el set esa tarde contó la historia a amigos y colegas. La comunidad de artes marciales de Hong Kong, siempre estrecha y bien conectada, la discutió extensamente. Algunos expresaron satisfacción de que la arrogancia de Seagal finalmente había sido confrontada. Otros, más filosóficos, la vieron como una lección necesaria sobre humildad y respeto. Interesantemente, la historia nunca llegó a los medios occidentales principales en ese momento. Esto fue antes de la era de las redes sociales donde cada momento es capturado y compartido instantáneamente. Los únicos registros eran las memorias de aquellos que estuvieron presentes, y aunque todos la contaban con ligeras variaciones, el núcleo permanecía consistente. Bolo había dominado a Seagal en menos de 10 segundos, usando técnicas fundamentales de Kung Fu contra el supuestamente superior Aikido de Seagal. Para Bolo, el incidente fue simplemente otro día en el set, otra interacción en una vida llena de miles de ellas. No lo vio como un momento definitorio, ni como algo de lo que jactarse. Era simplemente lo que sucede cuando la realidad confronta la ilusión, cuando la experiencia genuina se encuentra con afirmaciones infladas. Steven Seagal nunca habló públicamente sobre el incidente, completó su gira promocional en Asia y regresó a Hollywood, donde continuó su carrera cinematográfica. Sin embargo, aquellos cercanos a él notaron un cambio sutil. Sus declaraciones públicas sobre ser el mejor luchador o tener técnicas invencibles se volvieron menos frecuentes. En entrevistas comenzó a hablar más sobre la filosofía del Aikido y menos sobre su efectividad en combate. Algunos interpretaron esto como madurez, otros como una lección finalmente aprendida. La lección más amplia del encuentro resonó mucho más allá de los dos individuos involucrados. En la comunidad de artes marciales se convirtió en un caso de estudio sobre varios temas importantes. Primero, sobre la diferencia entre competencia en un ambiente controlado versus efectividad contra resistencia genuina. Segundo, sobre cómo la arrogancia ciega puede llevarte a situaciones donde tus limitaciones son expuestas brutalmente. Tercero, sobre cómo la verdadera maestría no necesita anunciarse constantemente, se demuestra cuando es necesario y luego se retira a la humildad. Años más tarde, en 2003, Bolo participó en una entrevista en profundidad para un documental sobre la edad dorada del cine de artes marciales de Hong Kong. El entrevistador, habiendo escuchado rumores sobre el incidente con Seagal, preguntó directamente sobre él. Bolo sonrió. Esa sonrisa sabia de alguien que ha vivido lo suficiente para tener perspectiva sobre estos momentos. Steven es actor talentoso, dijo Bolo diplomáticamente. Hace películas entretenidas. Problema nunca fue su habilidad como actor. Problema fue que confundió ser bueno en algo con ser el mejor en todo. Confundió conocimiento de un arte con dominio de combate real. Es error común, especialmente cuando éxito en un área, como Hollywood, te hace pensar que eres experto en todas las áreas. El entrevistador presionó. ¿Pero realmente lo dominaste en 8 segundos como dice la leyenda? Bolo se rió suavemente. No sé cuántos segundos fueron exactamente, pero sí, fue rápido.
No porque yo sea tan increíble, sino porque cuando alguien no está realmente preparado para combate real, cuando sus técnicas dependen de cooperación que no está presente, el resultado es predecible. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la importancia de respaldar tus palabras con acciones y de mantener la humildad sin importar cuánto éxito hayas alcanzado, dale like a este video y compártelo. Déjanos en los comentarios qué lección te llevas de este encuentro legendario. El legado del encuentro va más allá del momento específico, se convirtió en parte del folclore de las artes marciales, una historia contada en dojos y gimnasios alrededor del mundo como advertencia contra la arrogancia y como recordatorio de que la verdadera habilidad no necesita anunciarse constantemente. Para estudiantes jóvenes de artes marciales, especialmente aquellos tentados por el ego y la necesidad de probar su superioridad, la historia sirve como lección perfecta. No importa cuán bueno pienses que eres, siempre hay alguien mejor, alguien más experimentado, alguien que puede exponerte si llegas con arrogancia en lugar de respeto. Y cuando esa exposición sucede, puede ser rápida, brutal y humillante. Bolo Yeung continuó trabajando en cine hasta principios de los años 2000, siempre manteniendo ese mismo nivel de profesionalismo y humildad que lo había caracterizado a lo largo de su carrera. Nunca usó el incidente con Seagal como herramienta promocional, nunca lo mencionó en entrevistas a menos que fuera preguntado directamente, y aún entonces respondía con gracia y sin malicia. Era el comportamiento de un verdadero maestro, alguien que había alcanzado un nivel donde ya no necesitaba probar nada a nadie, donde su habilidad hablaba por sí misma cuando era necesario, pero permanecía en silencio el resto del tiempo. La historia nos recuerda que en las artes marciales, como en la vida, hay una diferencia fundamental entre lo que afirmamos y lo que podemos demostrar, entre la imagen que proyectamos y la realidad de nuestra habilidad. Steven Seagal había construido una imagen de invencibilidad, respaldada por películas coreografiadas y demostraciones controladas. Pero cuando fue puesto a prueba en condiciones más cercanas a realidad, esa imagen se desmoronó en 8 segundos. No era que Seagal careciera completamente de habilidad, era que había permitido que su ego escribiera cheques que su habilidad no podía cobrar. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes de las leyendas que definieron las artes marciales y las lecciones atemporales que todavía resuenan hoy.